Una de las razones por las cuales seguimos siendo pobres es porque quienes toman las decisiones económicas no saben realmente cómo funciona la economía. Utilizan ciertas falacias como si fueran verdades económicas. Arturo Dam es profesor de la Universidad Panamericana y es autor de este libro que tengo aquí conmigo que se llama 20 falacias económicas. Arturo Dam, siempre es un gusto conversar contigo y nos presentas toda una serie de falacias económicas. Una de ellas, pues que nos dice fundamentalmente que el mercado es el problema y no la solución. ¿Qué opinas? Mira, oímos muchas veces que el mercado es el problema, que el mercado es el enemigo, que en el mejor de los casos es un mal que hay que aceptar, cuando el mercado, definido como la relación de intercambio entre un oferente y un demandante, es una condición indispensable, Sergio, para que la gente vaya elevando su nivel de bienestar. Es decir, si tú tienes peras y yo tengo manzanas, tú tienes más peras de las que necesitas, yo más manzanas de las que necesito, e intercambiamos, y yo obtengo parte de tus peras y tú parte de mis manzanas, por ese simple hecho los dos elevamos nuestro nivel de bienestar. ¿Qué dices a la gente que dice que, por ejemplo, la crisis del 2008 demostró que el mercado no funciona? Bueno, esa es una de las falacias muy socorridas últimamente, que no trato en el libro. Ahí yo creo que ya vendría un segundo volumen, otras 20 falacias económicas. Pero a ver, yo creo que realmente la crisis del 2008 fue producto de la intervención del gobierno, sobre todo de los bancos centrales en la economía, en el caso concreto en Estados Unidos de la Reserva Federal desde las épocas de Alan Greenspan, bajando artificialmente las tasas de interés, producto de la emisión primaria de dinero y no de un aumento del ahorro por parte de la gente. Eso creó las famosas burbujas, que como tales son insostenibles a largo plazo, terminan por reventar y te generan un problema. Pero como ¿qué el del no 2008. piensa la gente que los bancos centrales son la gran garantía que tenemos para que la economía se maneje con estabilidad? Bueno, mira, esa es una de las falacias que yo Así manejo es. aquí, Sergio. Estamos tan acostumbrados a los bancos centrales a pensar que una institución estatal tiene que producir de manera monopólica el dinero e imponerlo por la fuerza como medio de intercambio, que ya somos incapaces de imaginar los sistemas monetarios que había antes de los bancos centrales, que como tú sabes son una creación relativamente reciente. Para no irnos muy lejos, el primer banco que empezó a funcionar como banco central fue el Banco de Inglaterra y estamos hablando de 250 años. México no tuvo un banco central hasta la década de los 20 del siglo pasado y empezó a funcionar como banco central en 1930 y tantos, me refiero al Banco de México, ¿sí? Ahora mira, Sergio, tú ponte a ver esto. Los sistemas monetarios originales eran dinero-mercancía. Si el dinero era oro y plata, tenía un valor intrínseco, que era producido por particulares que competían entre sí, lo cual quiere decir que la gente podía elegir qué dinero utilizar, el de fulanito o el de menganito, qué monedas de oro o plata utilizar, las que acuñó fulanito o las que acuñó menganito, ¿sí? ¿Qué tenemos ahora? La antítesis de eso, Sergio. Dinero fiduciario sin ningún valor intrínseco, no respaldado por absolutamente nada. Dinero fiduciario significa que le tengo confianza, que este papelito que tengo aquí vale. Y en cambio otro papelito que tengo aquí, ese no vale. Ese no vale, y el primero vale pues porque la autoridad dice que ese es el que vale y el segundo nadie ha dicho que vale, ¿no? Mira, yo todavía me encuentro gente, sobre todo alumnos un tanto cuanto despistados, que creen que si van al Banco de México con un billete de 100 pesos, el banco tiene la obligación de darles algo a cambio. No saben bien qué es oro, plata, petróleo. Bueno, eso se acabó hace décadas, ¿no? El Banco Central, al menos en nuestro país y prácticamente en todos, no tiene la obligación legal de entregar a cambio de los billetitos que imprime absolutamente nada. Entonces tenemos dinero fiduciario ofrecido monopólicamente por una entidad estatal e impuesto por ley, es decir, por la fuerza, como moneda de curso legal. La pregunta es si ese tipo de sistema no se presta a los abusos. Bueno, eso explica las inflaciones en el siglo XX, eso explica la inflación en México a partir del sexenio de Echeverría, ¿sí? Pues el Banco de México, en aquel entonces, vamos a decirlo así, supeditado al secretario de Hacienda,
pues tenía que producir dinero para dárselo al gobierno federal y que éste lo gastara, ¿no? En esa misma época, de hecho, en los tiempos de Echeverría y de López Portillo, pero ahora, por ejemplo, en la Venezuela actual, incluso en México, ahora te diré un ejemplo, hay quien dice es que estos precios son justos y estos precios no son justos. De hecho, un tribunal mexicano, un tribunal acaba de determinar que una determinada tasa de interés no era justa y decidió bajarla a 6% al año, la tasa que cobraba por un préstamo a un banco. ¿Qué opinas? Mira, este es un tema que se viene discutiendo desde los filósofos griegos, ¿no? ¿Cuál es el precio justo? Santo Tomás de Aquino en la Edad Media atendió el problema. Y mira, Santo Tomás de Aquino resolvió parte del problema. Dijo, a ver, ¿es justo aquel precio acordado entre las partes, el oferente y demandante, y que alcance para cubrir los costos de producción del oferente? Eso dijo Santo Tomás de Aquino. La segunda parte está equivocada. Eso de que el precio tiene que alcanzar para que cubra los costos de producción del oferente. Si se produjeron muchas mazorcas de maíz y a lo mejor me costó mucho producirlas, pero si no las vendo a la mitad de lo que me costó producirlas, a lo mejor se me pudren, ¿no? Sí, en vez de perder la mitad voy a perderlo todo, ¿no? Así es. Pero mira, el precio justo es aquel al cual el oferente y el demandante acuerdan llevar a cabo el intercambio, ¿no? O sea que no hay un precio justo más que el que tú y yo podamos decidir que es el precio justo. Eso es. Ahora, inclusive, mira, Sergio, poniéndome tal vez muy quisquilloso, ¿es correcto adjetivar el sustantivo precio con el adjetivo justo? Porque, a ver, justo puede ser una conducta humana, una acción humana, pero un precio que no es otra cosa más que una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, ¿puede ser justo? Yo creo que no. Yo creo que el precio es uno de esos sustantivos al cual no le viene bien ningún adjetivo. El precio es el que es esa razón de cambio que le permite a las dos partes intercambiar. Nos dicen que si queremos combatir la pobreza, si realmente queremos evitar la pobreza, lo que tenemos que hacer es redistribuir el ingreso. Y hay quien incluso utiliza el término igualdad, así como desigualdad, como si fuera pobreza. O sea, sí, hay que combatir la desigualdad cuando lo que quiere decir es hay que combatir la pobreza. ¿Cuál es la diferencia? Mira, vamos a suponer el caso de México. En México hay una notable desigualdad en materia, ojo Sergio, no de distribución del ingreso, sino de generación del ingreso. A ver, lo primero que hay que hacer con el ingreso es generarlo. ¿Y cómo se genera? Bueno, pues participando en la producción de bienes y servicios, ¿sí? A ver, tú y yo escribimos en periódicos, se nos paga por aquello, producimos un artículo y eso nos permite generar nuestro ingreso, ¿sí? Pero primero hay que generarlo. Pero en México sí hay una desigualdad en materia de generación del ingreso. Y hay muchos que creen que ese es el problema. El ejemplo que yo pongo, Sergio, a ver, mañana amanecemos todos los mexicanos, de Carlos Slim para abajo, con nuestros ingresos multiplicados por 1000. Bueno, se acabó la pobreza. ¿Sí? Porque, a ver, el salario mínimo, que en promedio es 67 pesos diarios, pues de pronto sería 67,000 pesos diarios. Alguien que gane 67,000 pesos diarios con el nivel de precios actual. Si no mal recuerdo, antes de que quitaran los ceros de la moneda. Por ahí andaríamos, por ahí andaríamos, ¿no? Pero la desigualdad sería siendo exactamente la misma, ¿sí? Pero terminas con la pobreza. Entonces, el problema es la pobreza, Sergio, el problema es la pobreza. Yo no digo que la desigualdad no pueda generar algunos problemas relacionados con la envidia y lo que tú quieras, pero pretender solucionar el problema de la pobreza buscando una redistribución del ingreso para que éste se reparta de manera más igualitaria, creo que no es el camino correcto. ¿Es verdad que en un Estado moderno solamente la intervención del Estado puede asegurar el crecimiento económico y la justa distribución de la riqueza? No. Mira, yo creo que inclusive la intervención del gobierno, más allá de ciertos límites que están muy claramente establecidos, lo que hace es frenar el crecimiento económico. Mira, el crecimiento económico es consecuencia de las inversiones directas. ¿Cómo medimos el crecimiento económico? Por el comportamiento de la producción de bienes y servicios. Cuando decimos que el año pasado la economía mexicana creció 1.1%, lo que estamos diciendo es que la producción de bienes y servicios creció 1.1%. Entonces, así se mide el crecimiento de la economía. ¿Qué se necesita para que aumente la producción de bienes y servicios y logremos un mayor crecimiento? Inversiones directas, Sergio, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos. La inversión directa es la causa eficiente del crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es la tarea del gobierno con relación a ello? Bueno, pues garantizar
en el ámbito de la economía un Estado de Derecho para que los inversionistas se sientan seguros de invertir en ese país. Y ahí, por ejemplo, la primera regla del juego es se tienen que cumplir con los contratos, ¿no? Esa es una tarea del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que hacer que se cumplan los contratos, pero ya cuando el gobierno interviene en cómo deben estar redactados los contratos, que es precisamente, por ejemplo, lo que se intenta con esto del salario mínimo, me parece que está yendo más allá de sus límites. Hay quien dice que la utilidad, el lucro, más allá de una cierta cantidad, es obsceno o es injusto, es una afrenta contra la humanidad. ¿Qué opinas? Mira, cuando alguien dice eso, digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿El objetivo debería de ser perder? ¿Sí? Deberíamos de tener un afán de pérdida, sino un afán de lucro. Mira, cuando ese lucro es el de las empresas, de entrada no se acaba de entender, Sergio, cuál es el origen de las utilidades, ojo, no de la empresa, sino del empresario. Porque, a ver, las utilidades es el ingreso propio del empresario, así como, por ejemplo, el salario es el ingreso propio del obrero, o los intereses es el ingreso propio del capitalista que aportó capital para que la empresa echara a andar, etcétera, etcétera. Y esas utilidades dependen, Sergio, de que el empresario responda correctamente, fundamentalmente dos preguntas. ¿Qué producir? ¿Qué es aquello que los consumidores van a apreciar más y por lo cual van a estar dispuestos a pagar un precio? Y luego, ¿cómo producirlo al menor costo posible? En una empresa, ¿quién es el que tiene que responder estas dos preguntas? El empresario, ¿sí? No la responde el obrero, no la responde el gerente de ventas, no la responde el chofer del director general, la responde el empresario, el dueño. Y las utilidades son la consecuencia de haber respondido correctamente esas dos preguntas. Pero hay quien considera que esta utilidad que obtiene el empresario es simple y sencillamente una señal de explotación, que no puede haber beneficios, utilidades, lucros sin explotación del trabajador. Bueno, no acaban de entender lo que son las utilidades. Ahora, a ver, esto de la explotación del trabajador, ahí hay una pregunta interesante. Si un obrero se contrata por un determinado salario, el patrón no lo obligó a contratarse por ese salario, lo que lo obligó a contratarse por ese salario son las necesidades que tiene que satisfacer y por lo tanto tiene que trabajar y generar un ingreso. Y vamos a suponer que ese salario no es suficiente para que el obrero satisfaga correctamente sus necesidades. ¿Ahí hay explotación o hay un salario insuficiente? Porque yo creo que sí hay que distinguir entre las dos cosas. Porque, a ver, tú me contratas a mí para hacerte en tu casa un trabajo de jardinería y me vas a pagar 500 pesos por trabajarte 3 horas el sábado en la mañana en tu casa. Libremente contratamos ese pago, ¿no? Una vez que me lo pagas, yo salgo de tu casa, ¿sí?, diciendo qué barbaridad, Sergio me explotó porque me pagó nada más 500 pesos que no me alcanzan para nada. Bueno, a ver, si en su momento yo acepté trabajar a cambio de esa remuneración, ¿puedo honestamente decir que tú, Sergio, me explotaste? Ahora, a ver, vamos a suponer que yo lo que necesite para satisfacer mis necesidades sean 2,000 pesos y no 500. La pregunta es si alguien le va a pagar a un jardinero por trabajar un par de horas 2,000 pesos. No, porque de entrada la oferta y demanda de ese trabajo lo impide. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Si yo te pido 2,000 pesos por 2 horas de trabajo de jardinería y tú sabes que allá afuera hay 2 o 3 jardineros más que lo van a hacer por menos, pues vas a contratar a los otros, ¿no? Arturo Damm, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos tus 20 falacias económicas. Sergio, gracias a ti por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.